Grupos de proceso y áreas de conocimiento. Tenemos acá en cada una de las áreas un plan de cómo se va a manejar el proyecto. Pero ese plan, ¿qué implica? Ahorita vamos a ver qué es desarrollar el plan del proyecto, qué es las reglas que tenemos que seguir, las reglas del juego con respecto a cada una de las áreas de conocimiento. Cuando nosotros, sobre todo los hombres, éramos pequeños y jugábamos un partido de fútbol cerca de nuestras casas, jugábamos no en base a las reglas de la FIFA. Yo me recuerdo que formábamos las porterías con piedras para señalizar que la pelota que pasara ahí adentro era gol. Con respecto al uniforme, como no había uniforme, lo que se hacía era el primero que meta un gol se quita la playera. Ya los teníamos identificados. Con respecto al tiempo, a veces jugábamos toda la tarde y después de terminar de jugar o cuando ya estaba cerca la hora en que teníamos que llegar a nuestras casas, la regla era el último gol gana. Tomábamos a todos y todos se iban formando por al que le hacía falta uno, en ese lugar entraba o salía el que correspondiera, el que ya tenía que irse a su casa o el que tenía que salir. Eran reglas del juego que nosotros poníamos a un juego que tiene muchas reglas adicionales, que tiene muchas reglas muy interesantes, pero que esas reglas en nuestro juego no aplicaban. ¿Por qué? Porque lo importante acá de esto era hacer otras cosas. Era jugar toda la tarde, disfrutarla, identificarnos, etcétera. Entonces, de la misma manera, acá en un proyecto, a veces las reglas de la compañía varían. ¿Y estas reglas en qué varían? Ya lo discutimos cuando vimos operaciones versus proyectos. Varían en mucho. Y la parte de integración se refiere a que va a haber un plan. Va a haber un plan que va a tener integrados el resto de áreas de conocimiento. Van a haber reglas del juego para elaborar el plan del manejo del alcance. No estamos hablando del proyecto. Estamos hablando sobre cómo vamos a conseguir lo que queremos saber que va a hacer el proyecto. Eso puede ser quizá el proyecto es con un cliente adicional y este nos indicó que las reuniones que queremos tener con los diferentes interesados, con los diferentes gerentes funcionales, no pueden ser mayor a una hora. Que todo lo que les pidamos a ellos tenemos que anotarlo, alguien lo tiene que supervisar por la información confidencial y luego a quien le estamos preguntando tiene que firmarlo. Si vamos a grabar ciertas cosas en video, tienen que ser grabadas con cierto equipo o con ciertas herramientas. Que cuando se vaya a tomar una decisión entre los diferentes grupos, lo tomemos con que la mayoría es quien vale, tomemos todas las opiniones y simplemente el que tenga la mayor parte de o más del 50% o simple y sencillamente el dueño, después de que recopilemos todo, él va a indicarnos qué va y qué no va. Esos son ejemplos, pero son cosas que pueden ir en el manejo, en el plan de manejo del alcance. Y elaborar el plan de manejo del alcance son esas reglas del juego.
Cuando hablamos de elaborar el plan de manejo del tiempo, estamos hablando de reglas del juego, como por ejemplo que el fin de semana ellos tienen la costumbre de que sábados y domingos no se queda nadie en la oficina y que por esta razón todo lo debemos de realizar entre lunes y viernes. Que el lunes podemos comenzar a tener las reuniones a partir de las 8 de la mañana y no pueden extenderse más allá de las 6 de la tarde. Y que estas reuniones solo pueden ser 1 hora al día. Y si el proyecto empieza a atrasarse, el proyecto con más o menos 10% de atraso, vamos a tener que indicarle al dueño de la empresa que el proyecto está atrasado y vamos a tener que ver cómo lo arreglamos. A eso se refiere con elaborar el plan de manejo del tiempo. Con los costos, podemos tener como ejemplo elaborar el plan de manejo de costos y esto puede ser ¿qué vamos a hacer con la plata? ¿Cómo vamos a hacer las compras? ¿Van a ser en moneda local? ¿Van a ser en dólares? ¿Van a ser en euros? Si empieza a haber un costo superior en un 5%, en un 2%, ¿con quién debemos de ir a hablar? Con respecto a la calidad, ¿cómo la vamos a medir? ¿Cómo vamos a medir que se hizo exactamente lo que se planificó? ¿Vamos a utilizar metodologías como Six Sigma o alguna metodología ISO? ¿O de qué otra manera lo vamos a estar midiendo? Cuando hablamos del plan de manejo de recursos humanos, quizá la empresa a la que le estamos haciendo el proyecto es muy celosa de su información y de quién ve la información. Quizá ellos quieran tener potestad de determinar quiénes entran al proyecto y quiénes definitivamente no, haciéndole un análisis de seguridad. Quizá no estén dispuestos a contratar a personas con cierto perfil. Y esto nosotros nos tenemos que adaptar a las necesidades del cliente y del proyecto específico. Si nuestra empresa es de México y el proyecto se está llevando en Guatemala, ¿cuáles son las características mínimas o requisitos para contratar al personal? Que tenga cierto grado de escolaridad, que sepa hablar 1 o 2 idiomas. Todo esto lo tenemos que ir poniendo en el plan. ¿Cómo vamos a comunicarnos y con quién? Si todos los lunes a las 8 de la mañana va a ser una reunión para mostrar el avance o para preguntar sobre el avance y a las 10 de la mañana es una reunión con el patrocinador y con otros interesados de alta jerarquía. Si vamos a tener la reunión sobre cómo van los riesgos el martes a las 8 de la mañana. Todo esto se podría ver en el plan de manejo de comunicaciones. Cuando hablamos de riesgos, ¿cómo vamos a manejarlos? ¿Cuándo es un riesgo ya que amerita tratarlo y cuándo es un riesgo que solo amerita analizarlo? Cuando hablamos del plan de compras o de adquisiciones, vamos a seguir las compras según nuestra empresa, según el cliente. Vamos a hablar de que compras muy baratas de papelería y útiles la podemos hacer de caja chica, mientras que otras tienen que decidir un comité, sobre todo con compras muy cuantiosas o que se van a tardar mucho tiempo. Con el plan de manejo de interesados, ¿cómo vamos a hacer para que los interesados estén más a favor del proyecto? Todo esto debería estar integrado en desarrollar el plan del proyecto, que es manejar el plan principal conjunto a los planes subsidiarios del resto de áreas de conocimientos: alcance, tiempo, costo, calidad, recursos humanos, comunicaciones, riesgos, adquisiciones, interesados y el manejo de cambios. ¿Cómo vamos a realizar todo esto? Todo lo que es de interés para el proyecto debe estar manejado dentro del plan. El plan debe de alinearnos a todo el equipo de trabajo
para que hagamos lo que se espera según el acta de constitución y los interesados que ya analizamos anteriormente.